marco de la trayectoria de Lidia, diremos que es doctora en Filosofía por la Universidad de París 8, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina, profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Cátedra Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana y de la Cátedra Educación de Adultos. También es codirectora de la Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas codirectora de la Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es directora de proyectos de la Red APEAL, Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa para América Latina, y actualmente colabora con la Coordinación Nacional de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Dicho esto, Lidia, gracias por estar acá con nosotros y bienvenida. Bueno, buenas tardes. Estoy emocionada, aunque parezca exagerado, pero la verdad que volver a Paraná, de alguna manera, fueron años, como los que dijo Carlitos, de mucho trabajo, de muchísimo placer en el trabajo, donde encontré gente maravillosa. Así que muchas gracias a Gabriela Bergomás y en su nombre a toda la facultad por este ciclo, por esta invitación. Carlitos, con el que vivimos tantas cosas durante 10 años en la cátedra, tantas historias, y ustedes saben, ¿no?, cómo se tejen estos cruces. Alexis también, con quien compartimos también aventuras acá y allá en París 8, intentando traducir a Freire en todos los sentidos posibles que eso significa de traducción al idioma europeo. Así que muchísimas gracias por este espacio, por este momento, a todos ustedes por dedicarle un tiempo también a pensar, ¿no? Al gesto político de pensar. Yo insisto mucho con eso, creo que lo digo cada vez que en este raro tiempo de la cuarentena, raro, ¿no? Porque la verdad que todo ¿cómo es que hay una palabra que no me sale ahora, que se descompone, se ajusta, todo distinto, los horarios, los tiempos, los ritmos, los efectos, los vínculos. Así que bueno, me parece que sentarse de nuevo, apostar a pensar y a pensarnos, es un gesto político. Yo quiero remarcar eso, sobre todo, ¿no? Pensando además en Freire. Así que bueno, veo a Germán, a Marcela Manuale, a un montón, estoy viendo acá en el montón, pero no quiero nombrar a nadie, no voy a nombrar a más nadie para no a Leandro, para no decir no me nombraste a mí, veo un montón de gente, bueno, también en Buenos Aires, los que veo más seguido, pero en fin, una gran alegría estar ahí para pensar Freire, como decía Carlitos, para pensar sobre todo su actualidad freiriana, la actualidad freiriana en este contexto, ¿no? La primera cosa que había algunos amigos de Argentina y de México con el que compartimos muchas cosas que le decían no vengan, porque no voy a decir nada que ya no haya dicho, no puedo, son muchos conversatorios, ¿sí? Qué sé yo, a una vez se le cae alguna idea, pero no 20. Pero una cosa que me parece importante remarcar es que Freire no es una vez, se lo voy a decir así, una vez, esto también lo suelo contar, en una conversación con maestros de la Ciudad de Buenos Aires, delegados de escuela del sindicato, cuando empecé a hablar, eran muy jóvenes, y yo digo, bueno, la pedagogía lo primero se publica en 1970, y un joven maestro levanta urgentemente la mano y me dice, ¿pero no hay algo más nuevo? A mí esa pregunta me resultó muy interesante, ¿no? Muy interesante. Por muchísimas razones. Lo primero que se me ocurre es decir la cosa de la novedad, ¿no? Como que lo importante es la novedad. Y yo creo que la novedad de Freire es la relectura que podamos hacer. Freire es lo que se conoce como un clásico, es un texto, a mi manera de ver, es un texto en particular, la pedagogía del oprimido, ¿no? Y Freire en su conjunto, pero en particular este texto, que creo que es el central,
que abre ahí una multiplicidad de lecturas. Qué sé yo, estoy pensando en Carlitos Marín, que hizo un trabajo sobre Freire en su tesis doctoral sobre el tema de cultura, o sea que no era sobre Freire, pero eso fue como un disparador. Él decía, ¿cómo puede ser que Freire empieza con círculos de cultura y después pasa a ser círculo de alfabetización? ¿Qué pasó en el medio con la cultura? ¿No? Por decirlo un poco brutalmente, hay una tesis doctoral que la pueden ver que plantea esto de manera mucho más seria de lo que yo la estoy planteando acá, pero me parece una pregunta muy potente. Y Alexis también vinculaba en un proyecto que de escritura quedó por ahí, ¿no? Vinculaba a Benjamin, el juego y ciertas perspectivas freireanas, etc. Entonces, digo estos dos ejemplos porque son los que me vienen ahora a la cabeza, obviamente, pero hay una multiplicidad de posibilidades de leer Freire de muchas maneras diferentes. Pero lo importante es que no solamente es un clásico al que uno vuelve, no sé si lo importante, lo que vale la pena marcar, digo, no solamente es un clásico al que uno puede siempre volver, como Freud, como Marx, ¿no? Que uno vuelve y vuelve porque son muy potentes, sino que también está inscrito en la cultura profunda de la pedagogía latinoamericana. O sea, no, todo cambió, no solamente en los textos, cambió en la vida cotidiana, educativa, de escuelas, de centros educativos, de la manera de pensar la educación de 1970, por ponerlo como una metáfora de la publicación del libro en español. El libro se publica primero en inglés, circula muy clandestinamente, es uno de los libros más leídos en la clandestinidad, es uno de los libros más leídos antes de ser publicado. Circula en portugués muy clandestinamente y después marca un antes y un después y se hace cultura. Yo digo se hace memoria, pero no en el sentido de conmemoración, sino en el sentido de que se inscribe en una tradición desde la cual se hace pedagogía. Entonces hay una perspectiva que Freire, latinoamericana, que Freire encarna y potencia, que como los grandes autores no me parece que la invente, lo que pasa es que la hace más explícita, ¿no? Y la tematiza, que es la perspectiva humanista. Para Freire, ustedes se acuerdan, ¿no? En Pedagogía lo primero dice, educar es humanizar. La educación viene para enseñarnos que la vida es más plena, yo voy a traducir, no voy a interpretar en ese sentido, que la vida es más plena si uno no elige el tener, sino elige más bien el crecer, el tratar de crecer cada vez más en su experiencia humana, en encontrarse, en encontrar qué quiere, en los afectos, en el cuidado de la vida. Yo digo, qué potente en este contexto, ¿no? Donde tenemos un drama que es la pandemia, tenemos otro drama que es la cuarentena, que no es lo mismo, ¿no? La imposibilidad o la dificultad de sostener el aislamiento por muchas razones psíquicas, culturales, también por una lógica, por una economía que está construida de una manera que no se puede desarmar en 40 minutos, ni en 40 días, ni en un año, pero que nos obliga a abrir negocios aún a riesgo de la vida, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos repartir un poquito de lo que está acumulado a nivel planetario, no haría falta que la gente abriera el negocio para poder sobrevivir. Podríamos sostener un espacio de aislamiento hasta que el virus se vaya de nuevo al lugar al que tiene que estar, que será algún hábitat que le hemos destruido, por eso apareció en los cuerpos humanos. Entonces, hay algo de esa perspectiva humanista que me parece vale la pena recuperar, y Freire insiste mucho en la década del 50, finales de los 50, 60, cuando él va desarrollando su pensamiento y después termina en ese texto, de ese peligro que le empieza a visualizar y que lo vincula en ese momento fuertemente con la televisión, con la expansión de la televisión, ¿no? y la posibilidad de masificar. Imagínense que no estaba el desarrollo, bueno, no voy a hablar de esto porque ahí está la carrera de ciencias de comunicación, así que no me voy a meter con la gente que sabe de esto, pero ya en los años 50 empezaba, ¿no? Ya Freire a vislumbrar el problema de una masificación, esa es la palabra que él usaba, que fuera un obstáculo para esa humanización.
Entonces hay una serie de obstáculos que Freire va encontrando y que condensan en la figura del oprimido, ¿no? Hay una serie de obstáculos para superar la opresión, que vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, uno de esos obstáculos que Freire veía hace mucho y que nosotros deberíamos repensar y ayornar hoy es el uso, no es que la televisión sea un obstáculo, ¿no? Sino el uso y cómo ha influido en la cultura el despliegue mediático, la internet y las redes en particular, en fin, qué está pasando con esa realidad. A veces, y con esto no avanzo sobre este punto, pero sí quiero mencionar, a veces tengo la sensación, sobre todo cuando escucho, por ejemplo, en Buenos Aires se hizo una quema de barbijos, no sé si la vieron, o gente que se reúne en la fiesta y dice, no, acá no pasa nada, acá no hay virus. Como hay como una especie de idea de que hay una realidad que si se difunde en las redes y se construye mediáticamente, se convierte en una realidad, se convierte en la vida misma, un cruce, ¿no? Entonces uno puede decir, no es necesaria la cuarentena y entonces va a desaparecer la pandemia. Hay algo que se mezcla entre la virtualización del personaje y no distinguir el personaje que uno construyó en las redes y la vida real. Hay algo de todas esas complejidades que hoy me parece están resignificando la figura del oprimido en Freire. Y Freire es muy claro en eso, porque cuando él ubica en los 70 el oprimido, yo insisto con esta figura, me parece que es la central de su pensamiento, no está diciendo solamente el que está oprimido, esa imagen que a uno primero le viene, que son los desarrapados de la tierra, ¿no? Que él lo menciona en su libro, porque Freire toma mucho el pensamiento de Fanon, y menciona a Fanon, en Pedagogía del Oprimido, lo cita como los desarrapados del mundo, ¿no? Los abandonados de la tierra. Eso es una imagen como extrema, pero hay otras formas de opresión menos visibles, no menos dramáticas, menos visibles o menos límites. Y que por eso me parece que es importante también en el momento en que Freire plantea esa figura del oprimido, estamos hablando de un momento, el desarrollo del capitalismo, completamente diferente al que está presente hoy con el capitalismo financiero, la transnacionalización. Es un escenario económico muy diferente. Entonces también las figuras de la opresión son diferentes. Y hay figuras, como repito, sutiles, ¿no? Entonces, el otro día conversamos, muchas veces conversamos esto, que una de esas dimensiones de la opresión tiene que ver con eso que Freire trabaja y tematiza mucho, que es lo que él llama pensamiento dual, ¿no? Que en realidad lo toma también mucho de Fanon. Frantz Fanon es un negro martiniqués, o sea, francés de la Martinica, que es psiquiatra, trabaja en la guerra, yo sé que muchos lo conocen, pero no los más jóvenes posiblemente, trabaja va a luchar a la guerra va a colaborar en la guerra de Argelia, trabaja en el hospital psiquiátrico y desarrolla trabajos centrales para el pensamiento colonial propio de su época respecto a la psicología del colonizado, ¿no? Y Freire abreva mucho de eso. Lo que pasa es que Freire trae la solución, entre comillas, o sea, tiene la propuesta pedagógica para ese pensamiento colonial. Sí, tiene una propuesta. No es solamente, Fanon también, pero va por otro lado. Pero digo, en Freire lo que hay es una reflexión sobre qué se hace con ese pensamiento colonizado. Y Fanon tiene un libro que se llama Piel negra, máscara blanca, que es una imagen muy clara de esa dualidad que plantea Freire en su texto. ¿Se acuerdan los que lo han leído? Pedagogía del Oprimido dice, el oprimido tiene un pensamiento dual, que quiere decir que está atrapado en una paradoja, en una paradoja de la cual no hay salida en tanto paradoja, ¿no? Hay salida por otros lados, que es que quiere ser como su opresor, ¿no? Entonces, quiere ser la figura del ser más que tiene, dice Freire, el obrero o el esclavo, es la de su patrón o la de su amo. Eso es lo que él quiere ser.
Entonces, y de esa manera no hay posibilidad de salir de la lógica de la opresión. Porque uno puede dejar de ser obrero y pasar a ser patrón, pero no desarmó la estructura social que organiza una lógica opresiva. Y Freire dice, esa lógica opresiva empobrece al que está, digamos, en la figura, al que está oprimido, pero también al opresor. Yo escuchaba a Dolina en la tele que decía una cosa que me pareció tan clara. Dolina es un genio, ¿no? Recién me mandaron una cosa, un meme, no sé cómo se llama, que después te lo mando, Carlitos, para que lo compartas, que dice Historia de la filosofía, Descartes, Hobbes, y termina con Mafalda, ¿no? La última figura en homenaje, obviamente, a Quino, pero también podríamos poner a Dolina, ¿no? En esa larga lista. Y Dolina en esa reflexión decía, esta gente que no quiere compartir nada de todo lo que tiene, ama tanto su dinero, ¿no? Lo ama. Yo me quedé pensando mucho, lo ama de verdad, ama el dinero, ¿no? Ama divinalmente, tiene energía puesta en eso, tiene su cuidado puesto en eso. Entonces, no sé, ¿cómo se van a desprender de algo que aman? Entonces, eso es un empobrecimiento, ¿no? De la posibilidad de ser más. Entonces, Freire dice, la opresión empobrece al oprimido y empobrece al opresor también, empobrece a toda la sociedad. Por eso su libro termina con esa frase tan bonita, ¿no? Es muy linda la última frase del libro de Freire, porque dice dos cosas. Primero dice algo así, no lo tengo acá a mano, me olvidé de agarrarlo. Pero dice, y si nada de esto quedara, ¿no? Cuando termina de escribir el libro, por lo menos que quede la posibilidad de construir un mundo en el que sea más fácil amar, ¿no? En el que la opresión no exista, en el que los vínculos sean más humanos. Entonces la pedagogía de Freire va por ahí. Y no sé cuánto tiempo más tengo, porque me dijo Carlitos 30 minutos más o menos, sabemos andar por ahí. Pero me voy a controlar un poquito más el tiempo. Entonces quiero recuperar esa perspectiva humanista, que quiere decir que la propuesta de Freire es una pedagogía para salir de la opresión, que esa opresión no es solamente una opresión económica o de una sujeción como podía ser en los años 60 o 70, tiene otras figuras. Una figura, yo iba con esto, de ese pensamiento del oprimido que se identifica con el opresor, ¿no? Todos los días vemos cómo hay una enorme cantidad de población, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que no es exclusivo, quizás mayoritario, no sé, pero no es exclusivo, que se identifica con figuras que tienen más poder o más dinero o más prestigio teóricamente, pero que no entienden muy bien por qué se identifica con esas figuras, ¿no? Y que en realidad está sosteniendo consignas, ideas que lo perjudican. Entonces, esa idea de que parecerse al opresor es ir en contra de sus propios intereses, esa es una figura de la opresión, ¿no? Entonces, hay dimensiones de esa opresión que las trabaja, por ejemplo, el psicólogo o filósofo, no psicólogo, Jorge Aleman, cuando plantea esta subjetividad neoliberal. Entonces, nosotros encontramos muchas veces un discurso claramente neoliberal, pero a veces escuchamos discursos que son de corte más aparentemente progresista o hasta revolucionario, pero que están regidos por la lógica de la competencia, por la lógica de la individualidad, por la lógica mediática de la foto y el aparecer antes que el ser. Entonces, hay una subjetividad neoliberal que son nuevas formas de la opresión, y ahí se cuela, me parece que ahí se mete ahí en esa subjetividad neoliberal que a veces va en paralelo o convive con ideologías diversas, de diverso corte, es donde la pedagogía tiene algo para intervenir, ¿no? Tiene un lugar ahí para trabajar. La otra figura fuerte de la opresión, que la mencionábamos en otro conversatorio también y que es central y que apareció muy fuerte con la cuarentena, es la figura de la mujer, ¿no? como sujeto. Por supuesto que mujeres hubo siempre, usted tiene la autoridad
justicia, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero decir? Es que antes no hubo mujeres, pero no hubo como sujeto social, político, presente, con características, con problemáticas, con dimensiones que le son absolutamente novedosas. La temática, a mí me parece súper, la temática de la agenda feminista, no solamente es una nueva forma, pone de manifiesto a la mujer como sujeto de la opresión, sino que contribuye fuertemente a modificar toda la lógica. O sea, no es solamente una defensa de los diversos tipos de opciones de género o de sexualidad o la defensa de los derechos o la defensa de o poner en la agenda la violencia contra las mujeres, ¿no? Sino que es una agenda que da vuelta al sentido de la familia, el trabajo reproductivo, pone en agenda como la productividad del trabajo de las mujeres. Recién estaba viendo un viejo libro de lectura para un trabajo que estábamos haciendo, que es muy fuerte, ¿no? Es un libro de lectura de los años 70, pero que a mí me parece que eso todavía no es tan así, ¿no? Yo sé que acá hay muchos compañeros que se van a enojar, como mis alumnos cuando digo esto, pero tampoco desapareció del todo. Hay una imagen que dice, mamá se queda en casa, años 70, mamá se queda en casa, cocina, plancha, limpia, cuida al bebé, papá se va a trabajar, ¿no? Entonces, a muchas de las mujeres de mi edad nos ha pasado que los chicos te decían, ¿y vos de qué trabajás? Papá se va a trabajar, ¿y vos qué haces? Entonces, poner en agenda el trabajo reproductivo es parte del trabajo fuerte que está haciendo el feminismo, ¿no? Y eso cambia la lógica de la plusvalía, cambia la lógica del capitalismo. Y eso a mí me parece fuertemente transformador. Entonces, hay una dimensión de la opresión que tiene que ver con la mujer como sujeto oprimido, que pone en agenda la perspectiva feminista y que me parece que también desde la perspectiva freiriana vale la pena de ser ahí retomado, ¿no? Entonces hay muchos otros elementos de esas figuras de la opresión hoy, que yo marcaría esas tres, ¿no? La figura de, bueno, acá lo que pasa es que yo vivo en un barrio que estamos todos muy en una ciudad muy en contacto con, por ahí estoy muy influenciada por eso, ¿no? Muy en contacto con una cosa muy racional, de oponerse, por ejemplo, a la cuarentena bajo consignas muy incomprensibles, ¿no? Muy incomprensibles. O sea, como si uno pudiera decir, no existe la cuarentena, por lo tanto no existe la pandemia. Después, muchas de esas personas terminan enfermas o enferman a sus abuelos, que se mueren. Esa lógica es muy gráfica de la lógica del oprimido que señala Freire, ¿no? Va en contra de sus propios intereses por identificarse con otras figuras que son las figuras de la opresión. ¿Qué puede hacer la pedagogía en eso? Y no digo la escuela o el centro educativo, lo digo en términos más generales. Si pensamos la pedagogía, el campo de la pedagogía como ese campo que se preocupa por pensar las diferentes formas de transmisión de cultura, de conocimientos que constituyen subjetividades. No es solamente que uno logra, o sea, si vos en un trabajo pedagógico vas logrando que un grupo juvenil, me acuerdo de los trabajos que hacía Mariela Moreno, no sé si estará por ahí, pero seguro está en Entre Ríos, con los jóvenes, y lográs que esos jóvenes empiecen a pensar en términos de qué es la justicia, y si yo está bien o no robar, y por qué hacer esto y no lo otro, y empiezan a construir un discurso y una discusión que es de corte filosófico, ¿no? Y que es de corte humanista, estás construyendo subjetividad, y a eso entonces le agregás bibliografía y le traes reflexiones sobre esos temas que ellos trabajan, y si el problema es que robo porque no tengo trabajo, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el trabajo en la Argentina? ¿Qué pasa en el mundo? Entonces vas articulando, esa es la pedagogía de Freire, ¿no? Vas articulando la experiencia existencial con los contenidos hegemónicos, con los saberes hegemónicos, con los saberes acumulados en el mundo científico hegemónico, pero también en los saberes ancestrales, ¿no? De los pueblos originarios, de las familias, los saberes de las abuelas, las cocinas, los saberes de la cocina, los saberes de la salud.
ese trabajo artesanal de articular la experiencia vivida con los conocimientos acumulados, con los saberes populares, con las tradiciones orales, un poco esa es la pedagogía freiriana, y Freire dice, ese trabajo es un trabajo que contribuye a superar la opresión en la medida en que permite también darse cuenta. No quiero decir tomar conciencia, porque la idea de tomar conciencia tiene muchas discusiones y el propio Freire la deja de usar. ¿Sí? El propio Freire dice, no voy a usar más eso porque no me entienden lo que estoy diciendo. Y empieza a usar otras cosas, como por ejemplo el inédito viable. ¿Sí? ¿Qué es el inédito viable, ¿no? En Freire, ¿se acuerdan? Muy conocido, pero es muy potente esa idea, porque es algo nuevo, es una novedad, no es algo que sabía el educador y logró porque la idea de tomar conciencia, en un mal uso, ¿no? Pero que se usó mucho, es que el educador tiene un conocimiento que sabe y lo que tiene que hacer es que el otro se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, que cierto gobierno es negativo para sus intereses y cuando el otro se da cuenta de eso, tomó conciencia. ¿Yo por qué pongo ese ejemplo así para provocar un poco, o intentar provocar algo? Porque a veces no es exactamente así, porque lo que a nivel macro se vive de una manera, en el nivel del territorio se vive de otra. Entonces a lo mejor políticas que desde el punto de vista macro nosotros no podemos acordar porque destruyen el ambiente, destruyen el planeta, producen pobreza, en el territorio se viven de otra manera, ¿no? Se viven como cuidados, se viven como protección. Si uno no entra en diálogo con esas experiencias y solamente quiere que el otro se dé cuenta de lo que uno supone que sabe y no puede entender lo que al otro le está pasando, ese es el mal uso de la idea de toma de conciencia, ¿no? En cambio, la idea de inédito viable es una idea más potente, que es la idea de una novedad. Que esa novedad, y esto surge de una articulación, de un diálogo, dice Freire, de una convergencia. Esa novedad no surge de ninguna genialidad individual, ¿sí? Aunque se le pueda ocurrir a un genio individual, es el resultado, a una persona en un momento, es el resultado de mucha trayectoria. Hoy me contaban que la palabra vacuna, me enteré hoy, me contaron, no sé, supongo que será verdad, la elige Pasteur, porque Pasteur reconoce el trabajo de una anterior, que no me acuerdo el nombre ahora, de la persona anterior, que había descubierto que las mujeres se contagiaban la viruela de las vacas. Me lo contaron así, no sé si es exactamente así. Pero no importa mucho la historia, sino a lo que voy. Entonces, como las mujeres se continuaban, y de eso parte Pasteur para empezar a su desarrollo que termina en la vacuna. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hace Pasteur cuando pone la palabra vacuna es dar cuenta de que su trabajo es el resultado de una historia mucho más larga. ¿Sí? No es su desarrollo, su trabajo individual. ¿Sí? Es una acumulación histórica, de equipo. Entonces, en ese sentido, el inédito viable es una construcción colectiva, histórica, larga, compleja, porque además de ser una novedad, es viable, que no es menor, ¿sí? Como decía el filósofo mexicano Hugo Semmelmann, que Marcela, que creo que estaba por ahí, Marcela, nuestra colega mexicana, conoce muy bien y trabajó mucho con Semmelmann. Bueno, me agarró los ruidos, los bocinazos de la calle, porque te vivo cerca de un hospital. Y pasa la ambulancia, esto pasa mucho. Hugo Semmelmann decía, ninguna revolución nació de un proyecto revolucionario, ¿sí? O sea, no es un gran planteo, un gran proyecto el que conduce un proceso histórico. Los procesos históricos se producen en la medida en que están los sujetos que los pueden sostener. Y en la construcción de esos sujetos, el proceso de construcción, o parte del proceso de construcción de esos sujetos, tiene que ver, es de lo que se ocupa la pedagogía. Por eso Freire, y con esto por ahí, como puedo ir terminando, plantea algo como me parece un límite de su texto, un punto límite que él toca en
que lo plantea, no lo plantea como un punto central, pero creo que quizás es un punto límite de pedagogía del oprimido, que es la idea de praxis. Porque Freire dice, en realidad ¿cuándo se aprende? Y se aprende en la praxis, ¿no? Se aprende en esa vinculación entre acción, reflexión, acción, ¿no? Que a veces puede tener una forma sistemática, donde se actúa, supóngase en una militancia política, se produce un hecho, después se analiza, después se hace un análisis de coyuntura y se decide cómo seguir. Eso sería como un proceso así prolijo, de acción, reflexión, acción. A veces no es tan prolijo, a veces es más inconsciente, a veces es más grupal, a veces es más solitario. Pero lo que enseña, dice Freire, es la praxis. No se aprende leyendo, leyendo, leyendo. Se aprende actuando, actuando, actuando. Cocinando, se aprende a cocinar cocinando, se aprende a enseñar enseñando, se aprende a hacer política militando y sucesivamente, ¿no? Entonces, y los libros y los textos, claro que son útiles. Freire era muy defensor de la disciplina del estudio, ¿no? Y yo comparto eso fuertemente, fuertemente, pero en tanto eso me permita pensar mi realidad, ¿no? Nosotros muchas veces, los docentes universitarios, estamos formateados para que el chico, los estudiantes, no chicos, los estudiantes, que son adultos, ¿no? Estudien para dar el final, no para pensar su realidad. Entonces, esas son las cosas que tenemos que intentar modificar. Entonces, me parece que la idea de praxis es una idea muy potente para seguir avanzando, creo que la deja picando. Creo que Freire la deja picando para que las nuevas generaciones la sigan trabajando, ¿no? Porque cómo entra la forma institucional de la educación, cómo entra la escuela, cómo entran los sistemas no formales, si lo que educa es la praxis, ¿no? Hay una vieja discusión que incorporó la militancia histórica, qué sé yo. Yo creo que desde el anarquismo discuten si hay que promover más la creación de escuelas o promover más el trabajo de movilización, ¿no? Y de agrupamiento en cooperativas. Digo, para irme al anarquismo y no irme a los 60. ¿Qué es lo que educa en realidad? ¿Qué es lo que forma al sujeto político, ¿no? Entonces, la idea de praxis tensiona mucho las formas institucionales que la educación ha adquirido en Argentina, en América Latina, y las pone un poco en esa discusión y termina tensionando la propia idea pedagógica de que hay un educador, educativa, digamos, de que hay un educador, un educando y un contenido, en el que eso se vincula. Lo que se vincula, lo que enseña es la praxis, dice Freire, ahí se forman los sujetos. Acción, reflexión, acción, ¿no? En fin, se podría hablar muchísimo más, pero yo, para cerrar, si tengo que decir algo, como ya dije la frase que uso para cerrar, que es la del libro Pedagogía del Oprimido, yo quisiera decir que Freire es presencia porque es memoria, y porque lo tenemos incorporado como debate, como experiencia en los cuerpos, ¿no? Por lo menos en América Latina, en Argentina, en esa cultura pedagógica latinoamericana. Me parece que eso está presente ahí, como perspectiva humanista, ¿no? Y por eso, y ahora sí me callo, por eso también el reflejo fuerte, siempre pensé lo mismo, yo del primer momento, como cuando viene la cuarentena, parece que hubo un reflejo de los educadores de todos los niveles de salir a sostener el aula, entre comillas, virtual, como fuera, ¿no? El espacio con los estudiantes. Eso tiene que ver con una perspectiva humanista, no mercantilista, ¿no? Lo importante no es la acreditación, la suma de credenciales, la inserción en el mundo del trabajo. Lo importante en esa cultura pedagógica, me parece que atraviesa, que constituye los cuerpos de los educadores en Argentina y me parece que es extensivo a mucho de América Latina, es esa perspectiva de sostener el vínculo, ¿no? De sostener la posibilidad de la transmisión, del compartir una herencia, una tramitación de la herencia de la cultura. Así que bueno, nada, me callo porque si empiezo sigo hablando de Freire podía seguir hablando, creo que nada, espero se hayan tirado algunas sugerencias como para que sigan pensando. Muchísimas gracias por estar ahí, por quedarse. Bueno, ahora te veo, no te veía antes.
Hola, Lidia, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimo. Creo que acá uno ve a algunos, no a todos, por eso. Y acá no hay aplausos, o por lo menos no se sienten, así que No se puede. si lo pueden dibujar. Queríamos volver a agradecer. Hola, Mariela. Hay mucha gente a la que extrañamos también. Mi nombre es Alexis Chausovsky, formo parte del equipo organizador de esta actividad, junto a Leandro Romero, Luis Rossi, Carla Espinosa y Carlos Marín, que fue quien dio inicio y quien también queremos que haga su exposición en algún momento sobre sus estudios, su recorrido sobre Freire. Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, lo pueden hacer ya sea por la cámara o por el chat. Así que comentando o en todo caso compartiendo con Lidia a partir de ahí. Estoy leyendo acá lo... Alexis. ¿Sí? Habría que recordarle a quienes nos están acompañando que por favor, por la cuestión del tiempo, se enfoquen si es que tienen alguna duda o alguna inquietud, que sean, digamos, como específicos para que se pueda un poco compartir y que se haga más dinámico, digamos, ¿no? Si hay alguna duda o alguna pregunta. Digamos, tratar de evitar comentarios demasiado extensos. Con esto me callo. Sí, también. Aparte queríamos proponerles que si quieren activar micrófonos o cámaras, también lo puedan señalar por el chat, así vamos como intentando ordenarnos en caso de que surja esa posibilidad. Lidia, ¿se escucha ahí? Sí. Pregunta la típica del ritual, que si nadie pregunta, empieza el que más o menos viene como coordinando. Bueno, por suerte ya está la primera, dice Estela Balbuen. Lidia, ¿cómo vinculas la pedagogía del oprimido con la pedagogía de la pregunta? Sí, claro. Ustedes saben que hay muy interesante lo que dice Estela, ¿no? Me ocurren millones de posibilidades de respuesta, ¿no? Se vincula históricamente, se vincula parte del texto que se llama Pedagogía de la Pregunta, que por supuesto como corresponde, no me acuerdo en este momento, como me olvido siempre los nombres del autor, hay un texto que no es de Freire, que es un diálogo con Freire, pero si quieren yo lo pondría en términos, a ver, más pedagógicos, si quieren, que es que la pedagogía, ahí está, Antonio Fauno, que el oprimido, vamos a ponerlo así, que en la pedagogía del oprimido el educador no habla, pregunta, vamos a ponerlo así, en términos un poco exagerados, ¿no? Yo, si quieren, recién vengo a discutir esto mismo con unos compañeros, al revés. ¿Por qué? Porque ellos decían, dicho esto, en la pedagogía del oprimido, el educador viene con una pregunta, ¿no? Con una pregunta de ustedes, ¿qué están viviendo? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Cuáles son sus palabras clave? ¿De qué quieren hablar? ¿Qué les preocupa? ¿Sobre qué necesitan aprender? Él discute mucho, por ejemplo, eso en Guinea-Bissau. Ustedes saben que Freire participa de la campaña de alfabetización del gobierno socialista de Guinea-Bissau, cuando Guinea-Bissau, después de una lucha armada, se libera de Portugal, ¿no? En ese proceso de la descolonización de los países africanos. Y él discute mucho de qué, son muy interesantes esas discusiones, de qué es lo que hay que enseñar. ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿No? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle a la ciencia, a los saberes acumulados? Y en ese sentido es que él sostiene, no es así, lo voy a exagerar, no es exactamente así, pero por un lado hay una postura que va a decir, hay que transmitir
todos los saberes, hay que hacer de nuevo, hay que hacer que la escuela que estaba antes sea para todos. Insisto que no es lo que pasa en Guinea-Bissau, pero es como si yo dijera hoy, hay dos posibilidades, le voy a poner hoy, hay dos posibilidades. Sigo peleando por el acceso a la escuela, por el derecho a la educación como acceso, terminalidad y egreso, o empiezo a pelear por el derecho al acceso, terminalidad, egreso y transformación, y diseño, y construcción. Sobre todo cuando uno trabaja con adultos, nosotros queremos volver a la escuela, pero no a esa que nos expulsó. Hay un graffiti que circuló mucho por ahí, que decía, no queremos volver a tu normalidad, ¿sí? Entonces, a partir de la pandemia. Entonces, ese derecho a transformar las cosas, esa es la pregunta del educador, ¿no? Esa es donde la pedagogía del oprimido se vincula con la pregunta. Pero agregaría que me parece que hubo ¿cómo se dice? Una desviación de eso en los 60, en los 70, cuando pensábamos que solamente había que hacer eso, que solamente había que preguntar, como dicen los psicólogos, ¿y a vos qué te parece? ¿No? Y ahí se acababa. Entonces, si solamente es la pregunta, puede ser que la gente te diga, pero yo vine acá porque quería aprender a leer y escribir. ¿Vos me vas a enseñar a leer y escribir? Porque yo converso, si querés, pero yo quiero aprender a leer y escribir. Estoy exagerando un poco todo, pero hay la idea, ¿sí? Entonces, justamente discutíamos eso con unos colegas hoy a la mañana, unos compañeros, diciendo, pero no es solamente la explicación de la situación, no es solamente lo que diga el que está en el lugar, digamos, del educando, sino que hay otra palabra, que el educador, como profesor, como Estado, si es que va como Estado, como organización popular, si va como organización popular, como antiguo del pueblo, si es que va como sabio del pueblo, tiene para decir. Y los jóvenes quieren escuchar, y las nuevas generaciones, y aunque no sean nuevas generaciones, los demás quieren escuchar otra voz, diferente. Entonces, me parece que la pregunta es una discusión, ¿no? Ahí con esa vieja pedagogía heredada, y después de pasados tantos años, yo agregaría esto, ¿no? El diálogo, y eso lo dice Freire en Pedagogía del Oprimido, el diálogo es pregunta, es escucha, pero también es palabra, ¿no? También es hablar, también es decir, lo digo en un sentido metafórico, ¿no? También es plantear una posición, ubicar un contenido, ofrecer algo más, ¿no? Bueno, tienen un montón de preguntas. Tenemos una de Germán Cantero, que dice, ¿cómo ves la presencia de Freire hoy en Brasil y en nuestra América? Gracias por tu reflexión. Eso lo puede decir Germán, aparte. Bueno, ¿no? vamos a preguntársela a él. Lo que está pasando en Brasil, ¿no? No sé si Germán querés decir algo, pero... Adelante, quien quiera expresarlo por micrófono si tiene. No sé, me parece, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Gracias, Lidia, en primer lugar, por las reflexiones hermosas y muy aterrizadas, sobre todo en este momento. Y no, pensaba en el Freire de brasileño y pensaba en su Brasil hoy, y en las huellas de Freire en una sociedad como la de Brasil y como muchas otras sociedades de nuestra América. Y creo que es para charlar largo acerca de cómo se imprimen y sobreimprimen huellas que parecieran sepultar toda una tradición muy potente, que uno creería que en Brasil era la tierra de la emancipación y la tierra de la liberación. Y te encontrás con, además de ser un pueblo esencialmente lúdico, alegre, que festeja la vida, ¿no? Y te encontrás con este drama actual
de una pantomima de todo lo que uno se pueda imaginar, como negación de la vida, como negación de una historia. Me parece que te preguntaba porque ustedes a través del instituto que dirigís tienen muchos vínculos, una red de información que me parece que puede sernos de mucha utilidad, ¿no? Es eso nada más. Gracias, Germán. Ustedes saben lo que está pasando en particular con Freire en Brasil, ¿no es cierto? O sea, que hay un avance, conocen, supongo, o sea, a ver, para decirlo rápido, en el plan de gobierno de Bolsonaro, en el plan de gobierno, lo que él propone, y una de las razones para que lo elijan, dice eliminar a Freire, ¿no? Hay que eliminar así. Entonces, Freire es un ícono, es un símbolo, es una referencia, es una metáfora, si quieren, de lo que... Y para poner otra frase así, es imposible explicar todo eso, ¿no? Pero me acuerdo cuando estuvo en el año 2000, después de la crisis, 2002, algo así, creo que era, me confunden un poco los tiempos, pero estuvo Frei Beto en la Argentina, en un acto político, en Buenos Aires, hizo en la calle Belgrano, donde funcionaba en ese momento ATE, Sindicato de Trabajadores del Estado, Capital, creo. Y Frei Beto venía a contar un poco la experiencia brasileña, y en tensión con lo que estaba pasando en Argentina, que se estaba armando el FRENAPO, me acuerdo. Estoy un poco confundida en la fecha. Pero lo que sí me acuerdo es que Frei Beto dijo, miren, yo no sé cómo se logra construir así poder en 4 meses, pero en 40 años, en ese momento, Brasil, uno tiene el diario del lunes, ¿no? Pero en ese momento, el PT venía ganando las elecciones municipales y provinciales, venía ganando muchas elecciones, no había sido Lula presidente todavía. Y Frei Beto decía, si se pudo construir ese poder popular, es gracias a Paulo Freire. ¿Qué quería decir con esto? Es gracias a una pedagogía que nos permitió trabajar territorialmente, construir subjetividades políticas, construir organización, ir generando, ¿no? Por eso el crecimiento del PT es así, territorial, y después llega a la presidencia, y si ustedes ven, Bolsonaro ganó, por supuesto ganó Bolsonaro, todos lo sabemos, pero si ustedes miran el mapa de las elecciones, yo por ahí lo tengo en algún power que no preparé para mostrarles ahora, porque no me... Pero está muy claro, Brasil está dividido al medio, todo el norte es PT, ¿sí? Que es la zona más pobre, la zona área, la zona campesina, y todo el sur es Bolsonaro. Entonces, ganó las elecciones, eso no quiere decir que tenga el poder, o por ahí tiene el poder, pero no quiere decir que tenga el apoyo popular, ¿sí? A eso es lo que quiero decir. Entonces, el apoyo popular se construyó con una dimensión pedagógica, que era la de Paulo Freire. Entonces me parece que eso es lo que nosotros nos tiene que resultar así más fuerte. Y acá había un compañero que yo quiero recuperar, que decía que el diálogo, ¿no? Me parece interesante también. ¿Cómo es que decía por acá? El diálogo como aquello creador, ¿no? Como... Sí, una pregunta de Agustín Alberini tenemos, que dice... la categoría del diálogo es entendible como la práctica, como la palabra, como acto creador, y que no sea privilegio de algunos. Claro, eso me parece muy interesante, ¿no? También Freire está diciendo eso, todos tenemos algo para decir, y todos sabemos algo. Lo que pasa es que eso está tan jerarquizado, que yo me acuerdo, no en esta pandemia, sino en la otra, cuando empezó el macrismo, y una señora de un bar, estaban todo espantoso, en un barrio que estábamos colaborando, y le digo, ¿cómo andás? Silvia se llama, ¿cómo andás? Y me dice, y qué sé yo, más o menos, pero sabemos, ¿no? Me dijo. A mí eso me impresionó muchísimo, ¿no? Sabemos, ¿qué es lo que sabemos? O sea, hay mucho saber ahí, hay mucho saber de verdad. Ese saber que permite sobrevivir, nada más y nada menos, no es un saber jerarquizado. Entonces me parece que, y no es un saber reconocido, ¿no? Que los propios
las propias personas no lo reconocen. Entonces el diálogo, como dice Agustina, es decir, todos tenemos algo para decir, y todos tenemos algo para escuchar, que nos va a enriquecer, que nos va a potenciar. Entonces, me parece muy importante esa dimensión que traía Agustina del diálogo, ¿no? Sí, acá bien dice Carlitos, que tenemos compañeras de Brasil en este conversatorio, así que también, si quieren, pueden decir ellas qué es lo que perciben. Que nos pueden contar un poco cómo la están pasando, de dónde son, porque entiendo que es bastante distinta la experiencia si uno es del sur o del norte. Sí, después lo último que dice Mónica Reina, dice, ¿cómo será de potente y presente Freire que lo quieren matar a un muerto? Entonces, bueno, a lo que sumaba como Claro. los enemigos no solo vienen por los vivos, sino por los muertos, ¿no? Sobre todo por los muertos. Claro, los usos de la memoria a partir de ahí. Y vos que conocés Benjamin, ¿no? La historia, bueno. ¿Cómo es, Alexis? La historia es como es hacer historia, es recuperar el pasado en un momento de peligro. ¿Cómo era eso? Claro. Sí, y justamente y lo plantea con una figura teológica que dice, es entre una teología judía, dice, es el anticristo, que no solo viene por los vivos, sino por los muertos. Entonces, ¿qué usos se hacen a partir de ahí? De las figuras de quienes cayeron en la historia, de las insurrecciones aplastadas, de aquellos saberes que nunca se pudieron expresar, ¿no? Quienes los recobran a veces y de qué manera también. Claro, tal cual. Tal cual. Acá tenemos, bueno, Gretel, que también tendría mucho para decir. ¿Cómo podríamos enmendar esa distancia que este año estamos viviendo con los estudiantes, claro, de la EA? Por ejemplo, cuando hablamos de los espacios, cuando habitamos los espacios educativos a través del diálogo y la colaboración. ¿Qué hacemos con ese agujero? Gracias, gran pregunta. Sí, ojalá. Conectividad no es conexión, esa es la primera cosa que se me ocurre. Una estudiante me la resignificó, ¿no? Primero diciendo eso, que creo que a mí me parece que en gran medida no la conozco a Gretel, pero sí lo que nosotros vemos con muchos educadores de adultos es que lograron que el esfuerzo y el logro en gran medida es de la conexión, ¿no? A veces con conectividad, a veces sin conectividad. WhatsApp, el recorrer, el poner en riesgo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso por el riesgo que implica, pero bueno, ¿cuántos educadores? Es mi gran pregunta. Investigo en cárceles, bueno, claro. Me parece que la distancia, yo lo usaría al plano personal, si quieren, la distancia, o sea, yo digo, no la distancia con los afectos. Yo tengo a mi nieto en Córdoba, no se imaginan lo que estoy sufriendo. Yo viajo 2 veces por mes a Córdoba, con el Octi. Entonces a veces me llama y me dice, venite a tomar la leche. Bueno, tiene 4 años. Esa distancia no tiene que ver con la geografía, ¿no? Uno busca otras formas de conexión. Uno inventa cuando quiere otra forma le sale, ¿no? Cuento, ahora le mandé cosas de Mafalda. Les cuento por decir, le dije a la mamá, contale de Mafalda que yo ahora le voy a contar, y a la noche le voy a contar de Mafalda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con lo que se me ocurre ahora, ¿no? Porque yo creo que la pregunta es súper potente también, ¿no? Y hay que sostenerla. Hay que sostenerla porque esa distancia del diálogo no se salda nunca. No se salda nunca. Si se saldara, no habría política. O sea, estoy pensando en Rancière. Si hubiera posibilidad de una comunión, así, una especie de unión espiritual sin fisuras, una forma de totalitarismo, ¿no? Pero podría ser una forma de que no necesitamos comunicarnos, porque ya estamos todos como en la misma sintonía espiritual, o yo no creo en eso, pero algunos sí creen. En cambio, como no tenemos eso, como somos diferentes, como el otro es el otro, las biografías son diferentes, las historias, el otro es el otro, necesito armar el puente, y ese puente nunca se termina de armar.
Entonces la distancia entre el profesor y el estudiante, que seguramente en contexto de pandemia es más terrible, y no me quiero imaginar en situación de cárceles, ¿no? Con todo lo que eso implica, pero me parece que saldar buscar los medios de saldar ese puente, esa es como la tarea, Yo lo que le diría a Gretel es que me parece que eso que ella pone su gran pregunta debería ser la pregunta de la pedagogía, ¿no? Y la pregunta que uno sostenga. ¿Cómo saldo la distancia? Los que somos más, como decía Galazo, como somos jóvenes de hace más tiempo, cada vez nos pasa más que la distancia, yo digo, los chicos en la facultad cada vez son más jóvenes, no, la distancia, ellos no son más jóvenes, entran a la facultad a la misma edad, ¿sí? La distancia es más grande. Entonces cada vez me sorprenden con cosas, viste, que vos decís, esto es como no entendió nada, podría decir uno desde un lugar así más autoritario. Otro lugar, vos decís, bueno, pero ¿qué pregunta, no? ¿Cómo resuelvo? Hace muchos años estaba dando una clase y entonces yo decía algo así. En los años 60, el significante liberación, en la universidad, el significante liberación cubre todos los espacios. Aparece la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, se organiza el pensamiento anticolonial, Fanon, iba por ese lado. Hablé media hora, qué sé yo, y un estudiante del fondo me dice, ¿liberación de qué? ¿No? Bueno, con esa pregunta, me acuerdo que mi colega se moría de risa, con esa pregunta, lo que me hizo dar cuenta, la distancia enorme que había entre algo que para mí era un concepto naturalizado, porque yo me crié, mi juventud transcurrió en esas discusiones, y para este joven es algo completamente ajeno. Entonces, ¿cómo cruzás cómo construís ese puente, no? Porque aparte quería saber, me preguntaba liberación de los padres, ¿de qué? Bueno, entonces ese puente me parece que es el que la pedagogía, el que Freire nos invita a construir, la pedagogía freiriana nos invita a construir, ¿no? Ahí está hablando la compañera Thais. Bueno, Thais está contando también de la situación en Brasil. Dice, no sé si me sale bien en español, pero lo que pasa es exactamente lo que dicen. La pedagogía de Freire es tan transformadora y provoca cambios tan profundos en la gente, y hoy, en un gobierno que quiere silenciar las decisiones, Freire se convierte una vez más en una amenaza. Y acá agrega Lidia acerca de, bueno, lo interesante que es pensar junto a Freire el ser más crítico, creador. Lo estaba relacionando también con las posibilidades o las transformaciones en la lectura. Acá tenemos entre las personas que participan docentes de literatura, que vienen de comunicación, gente del ámbito editorial. Entonces, ¿cómo se puede vincular desde las editoriales universitarias? ¿Cómo se puede vincular con, bueno, cómo leer el mundo y leer la palabra en este contexto? Vieron que hay un libro de Freire que se llama así, ¿no? Leer, ¿cómo es que se llama? Leer. La importancia de leer. La importancia de leer el proceso de alfabetización, y básicamente habla de la alfabetización política y la importancia de leer el contexto. Lo decía Simón Rodríguez. Simón Rodríguez tiene una frase, Freire no lo conocía, Simón Rodríguez, por lo menos nunca lo nombra, que no era tan conocido en esa época tampoco, que dice, Simón Rodríguez, que es un hombre de la Ilustración, ¿no? De la época en que se dice hay que enseñar para formar al sujeto que pueda votar, con conciencia, con conocimiento. Eso es toda una discusión. Bueno, abre todo un campo, ¿no? Porque esa idea de hay que educar al soberano, que es bien sarmientina, por un lado posibilitó la expansión de la escuela pública para todos, del derecho a la educación, fue muy potente. Ayer estaba leyendo un artículo que explicaba, muy interesante, cómo esa idea de que hay que educar al soberano, no decía educar al soberano, pero la idea de que hay que formar al ciudadano para la vida democrática, es el principal argumento del expansionismo norteamericano sobre Centroamérica a finales de los 80. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Canal de Panamá, porque ellos dicen, esta gente es buenísima, pero sola no va a poder, hay que educarla. Después vemos. Después vemos. Después tuvo que venir Fidel para que se fueran. Pero bueno, el argumento para instalarse fue
hay que educar. Entonces, es una cosa complicada, pero por otro lado, también nosotros defendemos el derecho a escuela, el derecho al acceso a los saberes hegemónicos. Simón Rodríguez decía que es un hombre de la Ilustración, ¿no? Que es un hombre de esa época, donde expandir el conocimiento es una, ¿cómo se dice? Es una demanda democrática, democratizadora, expandir la escuela. Simón Rodríguez decía, no basta ser ilustrados, hay que ser sensato y pensador. Están formando letrados que van a salir con un diploma bajo el brazo a venderse a cualquiera que les quiera contratar, y no gente que pueda construir repúblicas. Finales del siglo XIX, ¿sí? Y no gente que pueda construir repúblicas. Entonces, un poco en su idioma y como podía, con las herramientas incluso conceptuales de su época, estaba tratando de decir, no basta leer los libros, los textos, no basta saber la lectoescritura, la técnica, hay que saber leer el mundo, hay que ser sensato y pensador, en términos de Simón Rodríguez, ¿no? Hay que tener alfabetización política en términos de Freire. Como dicen en Guinea-Bissau, dice acá los compañeros no saben leer y escribir, pero están súper alfabetizados en su capacidad de análisis crítico de la realidad. Acaban de sostener una guerra desde la nada misma, desde la pobreza, desde la nada misma, de la que vienen, contra Portugal, que es una potencia terriblemente, o sea, de las potencias coloniales de África fue la más brutal, ¿sí? Porque solamente tuvo un proyecto extractivo. Y no voy a defender el imperialismo, pero por ejemplo, Francia tiene un proyecto imperialista, cultural, ¿no? A través del idioma, por ejemplo. Qué sé yo, hay otras maneras de pensar el imperio. Portugal fue brutal y ellos se encontraron con esa brutalidad y ganaron la batalla. Entonces Freire dice, esta gente sabe mucho de política, aunque no sepan leer y escribir. Vamos a ver ahora cómo el aprendizaje de la lectoescritura les permite reflexionar de otra manera más potente sobre esa experiencia. Y ahí se armó otra discusión, que ya nos meteríamos en un territorio y se va a alargar mucho, pero que la dejo picando nada más, en Guinea-Bissau, que fue sobre la lengua de la alfabetización. Porque Freire decía, para pensarnos, para que el pueblo guineense piense su liberación, la puede estar en su idioma, la puede escribir en su idioma materno, y no en otro. Entonces él proponía alfabetizar en creole o criollo. Mientras que la conducción de Guinea-Bissau, socialista, no neoliberal, bueno, en ese momento no había neoliberal, pero no, una conducción socialista, comprometida. Ustedes saben que a Amílcar Cabral lo matan 3 días antes de haber ganado la guerra. Bueno, los sucesores de Amílcar dicen no, hay que enseñar en portugués, porque la gente necesita manejar el idioma hegemónico para moverse en los ámbitos de poder. Para sintetizar un poco la discusión que está en ese libro que Freire escribe con Macedo. Está relatado esto, no lo inventé. Entonces, fíjense cómo plantea una discusión ahí respecto a qué significa, ¿no? Pensarse, si uno se puede pensar solamente en el idioma materno o si también se puede pensar desde otro lenguaje. Que implica el diálogo de saberes ahí, ¿no? Diferentes tensiones. Yo me acuerdo una mamá de una escuela de La Matanza en el 2001, en medio de la crisis más espantosa, en un barrio que había cerrado la fábrica de pescado, el procesamiento de pescado, desastre todo, sin trabajo, bueno, en fin, 2001, y una mamá, en una experiencia que hicimos, que cómo querés que sea la escuela, agarró un mapamundi, un globo terráqueo y dijo, yo quiero que la escuela le abra un mundo, no quiero que se quede con su mismo lenguaje, quiero que le abra otro horizonte. Entonces, ahí el diálogo de conversaciones. Y acá habla la última que estoy viendo, comunidades de pensadores, eso, personas capaces de interrogarse a sí mismos. Me encanta eso, ¿no? De pensar y pensarse. Sí, antes Nicolás Rocci también preguntaba sobre la educación privada, que tanto terreno está ganando hoy en esta sociedad. Bueno. Claro.
Yo creo que el problema, hay muchas formas de educación privada, para empezar. Hay una educación privada de lucro, que es para poner un kiosco, para poner un negocio. Hay una educación privada que es para formar comunidades de cierto tipo de pensamiento, ¿sí? Las confesionales, por ejemplo. Por lo menos en Buenos Aires hay escuelas tradicionales, son como familias, grandes familias, o sea, generaciones que van a esas escuelas, pero no de ricos necesariamente, de gente muy poderosa, ¿no? Sino de sectores de diversas clases sociales, pero que hacen identidad en esa escuela. Hay escuelas que, bueno, me iba a mezclar un poco por las discusiones de los bachis populares que dicen que no son de gestión social. Ustedes saben que los bachilleratos populares, que hay muchos en la ciudad de Buenos Aires y creo que hay algunos en Entre Ríos también, por lo menos algunas experiencias vi, son experiencias que surgen de grupos autogestionados, políticos o militantes, y que muchos se consideraban al principio de gestión social. Y hoy están diciendo que no quieren ser de gestión social, que son escuelas públicas, pero no son escuelas públicas por su forma de gestión, por su forma de organización, por su financiamiento, y en realidad cuando uno las quiere encuadrar jurídicamente, las tiene que meter en gestión privada, ¿no? Porque son un sector particular, aunque no tienen fines de lucro. Entonces, el peligro más grande que a mí me parece son dos, yo diría. Uno es el marco de referencia, porque en la escuela pública el marco de referencia es el Estado o la nación, ¿sí? En la escuela privada el marco de referencia es la comunidad de la escuela privada. No quiero poner ejemplos para no herir ningún sentimiento ni criticar, pero es distinto. ¿Cuál es el marco en el que te referencias? Y por otro lado, esa es una cosa, que no quiere decir que se oponga a lo público. No necesariamente se opone. A mí me parece que no es el peor peligro. Quizás en un ámbito como el que me parece que es necesario construir en la Argentina, de mucho diálogo, hay que permitir también las libertades de elección, ¿no? De diferentes familias. El problema me parece más grave es la privatización de lo público, que ese es el modelo neoliberal. No es tanto que crezcan experiencias privadas, sino que la escuela pública se privatice. Por ejemplo, por medio de terciarización de servicios, por ejemplo, servicios de limpieza. No sé cómo será en Entre Ríos, en Buenos Aires y en el conurbano, la portera, el portero, la cocinera, son figuras pedagógicas fundamentales en la escuela. Son las personas con las que los niños y las jóvenes muchas veces conversan más que con las señoritas. Son las que generan el ámbito, las que preparan la comida para el comedor y los tuppers para los 4 o 5 niños que sus hermanitos no vienen a la escuela. Entonces sostienen algo de la vida cotidiana escolar central. Eso no se puede terciarizar. Esa es una figura pedagógica, ¿sí? Entonces vos te terciarizan la limpieza, te terciarizan la producción de materiales. Entonces no lo producen los profesores, los produce una X compañía que se supone que sabe de muchas cosas, pero no está ahí. No sabe del cotidiano, no tiene el espíritu, no tiene el clima, no tiene el timing, ¿no? Tiene un saber técnico. Entonces se crean talleres de lengua o de talleres del inglés pagados por la cooperadora, ¿no? Entonces se va privatizando. Entonces hay escuelas, en Buenos Aires pasa mucho, escuelas públicas muy buenas, con excelentes maestros, que tienen muchas actividades sostenidas por la familia, ¿no? Sin reconocimiento de que eso en realidad es una actividad mezclada. Entonces lo que hace el modelo neoliberal es avanzar privatizando lo público, no tanto generando un circuito independiente de creación de escuelas privadas, que por cierto, por otra parte, es verdad que por lo menos en Buenos Aires crecieron muchísimo, ¿no? En los últimos 10 o 15 años la matrícula cambió de ser mayoritariamente pública a mayoritariamente o casi igual privada hoy. Pero creo que, salvando muchas discusiones, que sería larguísimo, pero me parece que el peligro es que se avance sobre lo público. Que se diga además que lo que está regido por las leyes del mercado,
como se decía en el menemismo, y eso no es cierto. No habría ninguna posibilidad de avance del mercado si no hubiera un Estado que se lo permite. Entonces, hay lo que ahí sí me parece que tiene que ser un posicionamiento fuerte en defensa de la pospandemia, de las luchas políticas y económicas planetarias y nacionales que se vienen, que están, no que se vienen, que están, y tener claro la importancia del papel del Estado. Imagínense, bueno, Brasil sabe, ¿no? Los amigos de Brasil saben lo que hubiera sido la cuarentena en Argentina sin Estado presente. Lo que hubiera sido la pandemia en Argentina sin Estado presente. Acá tenemos participaciones de María Mercado, las comparto. Dice, sabemos que en la modalidad de adultos la importancia del escolar cobra otros sentidos, sobre todo en lo que hace a la sociabilidad y a la identidad como estudiante. Me preocupan mis alumnos y alumnas que por la pandemia, por la piojera, tuvieron que abandonar porque la changa ocupa todo el día. Pasamos de 14 posibles egresados en marzo a un número real de 5. Me perturban los diálogos obturados por el aislamiento y cómo sostener lo colectivo. Después hay otra participación de María que habla de materias que deberían estar dentro de la caja curricular, pero que las termina pagando la cooperadora porque el Estado no reconoce las horas o terminan estando en formato complementario, lo que va en detrimento de la estabilidad docente. Sí, yo le diría que guarden las preguntas y armamos un seminario compartido entre todos, porque sé que yo lo podría dictar, pero me gustaría escuchar lo que... Pero yo sí creo que la angustia que yo por lo menos me identifico bastante con esa angustia de la dificultad con los estudiantes como profesora en la universidad y también colaborando, como les decía, con la modalidad de adultos en Nación. A ver, sinceramente, no sé cómo es, pero me parece, por eso me parece que es muy preocupado, ¿cómo se llama? No sé, preocupante no sea la palabra, como que hay que estar muy alerta a este final de la pandemia, pospandemia, bueno, y los últimos, o sea, el escenario presente también, ¿no? Porque parece casi evidente que con este modelo heredado económico, quiero decir, no vamos a poder solucionar las cosas, ¿no? O sea, hay una crisis, bueno, los datos de ayer fueron tremendos. Entonces, hay una situación estructural, esto que plantea la compañera, la gente que no ha podido, hay una situación estructural de pobreza que no se soluciona de manera sencilla, sin tocar algunos intereses y obligar un poco a repartir lo que hay. Y eso tiene reacción. Nosotros, desde que salió, en Buenos Aires tuvimos muy buena conectividad hasta que salió el DNU. Ahora se nos cae todo el tiempo el internet. El DNU que congela los precios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo pongo como un ejemplo para decir que acción-reacción. Cada vez hay un poder concentrado fuerte en Argentina. Y cuando vayamos a tocar algo, y hay gente que tiene mucho miedo de ir presa, cuando vean eso, se van a mover todos los resortes, ¿no? Yo siempre, no quiero poner una imagen catastrófica, pero los argentinos sabemos hasta dónde van a llegar. Ya lo vivimos, no es que nos tienen que contar, ya sabemos. Entonces, me parece que superar ese aislamiento, superar la brecha digital, volver a los jóvenes y adultos que ya la escuela los expulsó, no los podemos invitar, no podemos permitirnos que los vuelva a expulsar, ni tampoco podemos invitarlos a la misma escuela, invitarlos a otra cosa. Entonces ahí se vienen como cambios más estructurales, eso es lo que quiero decir. Me da la impresión, si querés ponerme dramática, que no vamos a poder ir solucionando progresivamente las cosas, ni en el campo económico, ni en el campo pedagógico, sin cambios de tipo estructural. Y hay fuertes poderes que se van a oponer a nivel nacional y latinoamericano. Porque hay gente que ama mucho el dinero, como decía Dolina, y hay otra gente que va presa y sigue avanzando. Entonces no van a querer que eso suceda. No es fácil la pedagogía freiriana. Por eso él dice,
Freire dice, hay que saber a favor de quién y en contra de quién, ¿no? No es ingenua, no es, ¿cómo se diría? No es light, ¿sí? No es light, es embarcarse en un proceso de lucha que no me estoy imaginando una lucha armada, no estoy diciendo eso, en un proceso de lucha que tendrá sus estrategias, sus tácticas, sus procesos, sus tiempos, saber qué, dónde, cuándo, cómo, pero no es que vamos a modificar, recuperar los saberes. Esto pasó con la CREAR, con la DINEA del 73, recuperar los saberes populares es recuperar el poder popular, es poner en discusión otros saberes y otras jerarquías. Uno no se mete con cualquier cosa cuando se mete con eso. Parece que, la verdad es que, sinceramente creo que hay, y aparte yo quiero valorar de nuevo, porque hay muchos docentes acá, y no sé cómo decirlo ya, pero hay producciones, hay videos, hay fotos, hay relatos que estamos tratando de sistematizar de las cosas que han hecho los educadores en este contexto, ¿no? Inventando lo que no se podía inventar. Y una cosa que, o sea, como decía antes, ¿no? O viajando, o trasladándose, quiero decir, o utilizando muchas veces el WhatsApp, repartiendo dispositivos, en fin. Hace un trabajo así épico, y me parece que hay que recuperar la dimensión política de eso. Bueno, que esa épica nos sirva para producir los cambios estructurales, ¿no? Que se requieren, que hay que hacer. Parece. En fin. Seguimos unos minutos más, por lo menos hasta las 1:30, así que Dale. nos quedan unos minutitos. Mariela Moreno dice, en las escuelas nocturnas de educación de jóvenes y adultos, el portero de la ordenanza es parte del equipo docente, parte de lo que venías hablando vos, Lidia, no solo porque colabora en la preparación de la merienda, sino por la participación en actos escolares y o actividades educativas. Bueno, después hay saludos de Candela, Agustín, que vuelve a participar. Después tenemos algunos saludos que agradecemos. Bueno, nos quedan algunos minutos antes de que, si te parece, cierres vos, Lidia. Sí, me está empezando un problema de conexión, que suelen empezar a esta hora. Mientras tanto, vamos volviendo a agradecer. Hay mucha gente acá que nos gustaría saludar más. Está Cristina, está Denise, hay un montón de gente de acá de Paraná y Santa Fe que nos gustaría saludar un poco más. Como también decíamos, hay gente acá en el litoral, en Buenos Aires, alguien saludó de Salta, en Brasil, todas las personas que estamos acá tenemos dificultades, así que les agradecemos mucho por haberse sumado a esta propuesta, porque además es una convicción, diríamos, política compartida por ambas cátedras, y viene siempre muy bien poder compartirla y abrir las perspectivas a partir de acá. Ahí la veo a Marcela también, un gustazo, tantos años, compartimos muchas cosas. También una alegría, la verdad que una alegría encontrarlos en Paraná. A tantos amigos. Sí. Cuando dejemos de ser torsos en una pantalla, y si aún tenemos piernas y demás, tendrás que venir a Paraná. ¿Qué vas a hacer? Sí, nos vamos de picnic al río. Ahí Por está. favor, te lo pido. A tomar mate. Y a compartir el mate. Y a compartir el mate, tal Ya cual. está. Sí, ya está. Volveremos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo, un gustazo, un placer, muy lindas las preguntas. Siempre uno se enriquece muchísimo con las reflexiones, las preguntas, cómo se disparan una infinidad de cuestiones. Los invito a todos a seguir trabajando, sobre todo a los que ya están y a los más jóvenes también, ¿no? Que se embarquen en esta. Porque para algunos esto es parte de nuestras biografías, para los más jóvenes son cosas raras, viejas, ¿no? Como me dijo aquel joven, ¿no hay algo más nuevo? Bueno, la idea sería renovar Freire, ¿no? Seguro que hay cosas más nuevas, pero no todas valen la pena. Renovar Freire me parece que sí vale la pena. Así que ojalá esto sea una invitación para eso, ¿no es cierto? Así que bueno, Sí. muchísimas gracias.
nuestra intención es, como decíamos, seguir el ciclo y también, si tenemos las posibilidades, invitar. Hay mucha gente, incluso de la Facultad de Ciencias de la Educación, que ha trabajado con base en Freire, pero también en lecturas de Freire, el área de comunicación comunitaria, educación no formal. Bueno, hay un montón de espacios que ahora por el pequeño vértigo no va a salir, pero nos gustaría también abrir el espacio para que puedan sumar sus propuestas, que seguro que van a venir bien para hacer algo más amplio. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias, chicos. Un abrazote. Nos vemos. Presencialmente el próximo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.